Hola, mi nombre es Juan Pablo Buitrago y el día de hoy vamos a continuar entonces con el análisis del elemento estructural que se presenta en pantalla, el cual corresponde entonces a una especie de mezanín o por así decirlo, pues una plancha que se realiza en concreto en un segundo piso. Esto se realizará entonces, como ya es costumbre, mediante el software de elementos finitos ANSYS. Una vez ejecutado el Workbench, entonces vamos nuevamente a la plantilla de Static Structural y llamamos entonces inmediatamente el subprograma de Design Modeler para comenzar entonces con el diseño de la estructura que se va a trabajar el día de hoy. Luego comenzamos entonces realizando un sketch en el plano XY, lo ponemos normal a nosotros y entonces en este punto nos vamos directamente a Sketching, ponemos una línea en cualquier punto que sea vertical, luego otra aquí inmediatamente horizontal y cerramos entonces parte de la estructura con otra línea vertical. Luego es necesario entonces alinearlo, para eso creamos un punto de construcción, como es este que se puede observar aquí, lo creamos y finalmente entonces por constraint nos vamos que nos lo coloque, se coloque inmediatamente en el punto medio y ese punto medio entonces lo vamos a poner coincidente con este eje para entonces posteriormente darle las dimensiones que necesitamos. Vamos entonces a general y entonces damos las dimensiones, que en este caso entonces H2 serían 30 metros y B1 entonces sería 10. Ahora seguimos dibujando el arco, nos vamos nuevamente a draw, una línea, vamos a crear una línea acá, aún sin medida. Luego entonces vamos a generar un arco, un arco por 3 puntos. Tocamos entonces el punto inicial, el punto final y entonces el punto medio, con la finalidad de entonces poder restringir las dimensiones del arco en función de la línea que acabamos de crear, que va a tener entonces B3 una dimensión de 2 metros y como se puede observar entonces el arco también se desplaza junto con él. Para los refuerzos vamos nuevamente a dibujar, entonces tomamos la opción de línea, generamos una línea vertical que toque entonces el arco igual de este lado, una línea vertical que toque el arco, luego entonces punto con punto, nuevamente entonces punto a punto y lo mismo para el otro lado. Ahora nos vamos directamente a generar entonces o a darle las dimensiones horizontal, que entonces nos va a dar una medida de H7, entonces vamos a darle 7,5 metros y vemos que entonces automáticamente lo modifica, además de que vamos a generar eh, una condición de igual longitud, es decir, de esta a esta. Y ahí podemos observar entonces que se genera la estructura y sin embargo si modificamos H7 entonces también se modifica el lado contrario. Vamos a darlo entonces en 7,5 para luego entonces convertir estas líneas a una parte, porque podemos observar que tenemos 0 partes, entonces vamos a concept y crear líneas a partir de sketch, seleccionamos el sketch, aplicamos, generamos y podemos observar que entonces ya tenemos una parte que sería entonces el sketch que creamos. Luego le asignamos la sección transversal, para ello nos vamos a concept, cross section y le asignamos entonces una sección transversal rectangular, la cual entonces pues va a tener las siguientes medidas, es decir, va a tener 0,15, luego la siguiente va a tener 50, es decir, 0,05, y en cuanto a los espesores entonces van a ser de 3 milímetros para entonces toda la sección transversal. Vamos a trabajarla con 3 milímetros
Y con eso entonces ya tendríamos lista la sección transversal que vamos a trabajar directamente sobre el sketch. Nos vamos a la línea, al cuerpo de línea y asignamos entonces la sección transversal que acabamos de crear. Y para visualizarla entonces quitamos los sistemas de referencia y luego entonces directamente en View le pedimos que nos muestre la sección transversal. Como se puede observar, entonces ya sería de la tubería que necesitamos para este caso. Ahora entonces vamos a crear un nuevo plano en función del plano XY. Generamos el plano base sería XY, transformación entonces a lo largo de Z, un offset de Z de 5 metros. Lo generamos y vamos a observar que entonces crea un plano desplazado. Posteriormente entonces vamos a create un body transformation, vamos a hacer un mirror. Entonces sería a partir de las líneas de cuerpo que ya teníamos. Y entonces el plano sería el plano que acabamos de crear. Aplicamos y generamos. Y como podemos observar, entonces ya crea la simetría del sketch anterior que ya teníamos. Ahora seguimos entonces con los refuerzos. Para ello nos vamos a View, dejamos de ver la sección transversal, Concept, línea a partir de puntos. Tomamos entonces con Control, empezamos a generar y a ubicar entonces cada uno de los puntos en los cuales va a ir el refuerzo. Y directamente entonces también con este y este con este. Y así sucesivamente entonces con cada uno de los puntos que vamos a tener. Este con este y este con este. También acá. Y por último entonces estos dos puntos. Y ahí tendríamos entonces, le damos a aplicar, cambiamos Add Material por Add Frozen y generamos y podemos observar que entonces ya crea cada uno de los cuerpos que ya teníamos para asignar entonces posteriormente la sección transversal correspondiente. Asignamos entonces las secciones transversales con control sostenido y entonces le damos la misma que habíamos generado anteriormente. Vemos la sección transversal y podemos observar que entonces es necesario girar cada uno de los elementos 90 grados. Entonces esta operación se tiene que hacer con cada uno de los elementos o cada uno de los refuerzos. Luego entonces pasamos a crear cada una de las superficies. Vamos a Concept, superficies a partir de bordes. Entonces con control sostenido pues seleccionamos la primera que corresponde a esta, aplicamos y generamos. Y puedo observar que la crea, luego entonces volvemos a repetir el mismo procedimiento. Sin embargo, entonces aquí ya debemos seleccionar directamente la superficie o el borde, no de la superficie, sino el borde como tal del elemento tipo línea. Y luego entonces seleccionamos los otros, aplicamos, generamos, también la creó. Lo mismo entonces aquí en el otro, seleccionamos la misma opción, cambiamos el elemento, sería este, aplicamos, generamos y entonces vamos a observar que vuelve y lo crea y volvemos a repetir entonces el procedimiento. Cambiamos acá hacia la otra, seleccionamos la trasera y aplicamos, generamos y con eso entonces ya tenemos listo lo que sería cada una de las superficies. Para finalizar entonces es necesario seleccionar cada uno de los elementos que se crearon y unirlos o generarlos directamente o crearlos como una sola parte. Entonces en consecuencia tendríamos una parte con 11 cuerpos. Luego entonces volvemos al Workbench, nos vamos a los datos, la base de datos para ingeniería. Vamos a crear entonces el nuevo material que sería el concreto. Le vamos entonces a asignar que sea un material isotrópico elástico con las siguientes propiedades de 2,9 por 10 a la 10,
E a la 10 y de 0,5 en cuanto al módulo de Poisson, de 0,15, perdón, en cuanto al módulo de Poisson, calcula entonces las otras propiedades y entonces tendríamos que dar otro material para entonces remitirnos directamente a la ejecución del modelo. Una vez hemos cargado el modelo, entonces acá podemos observar que tenemos unos signos de interrogación que hace entonces referencia a que falta el espesor, en este caso pues el concreto, que sería de 15 milímetros, es decir, de 0,015. Y además vamos a entonces a asignarle, una vez que no es acero estructural, sino el material que creamos que es concreto, lo mismo entonces para este, 0,015. Cambiamos el material concreto, igual acá, 0,015 a acero estructural no, concreto, y lo mismo entonces para el último, 0,015 y concreto. Entonces acá tenemos ya el concreto como tal asignado, las cuatro superficies, concreto, concreto, concreto y concreto, y sin embargo entonces las líneas que lo soportan pues entonces son en acero estructural. En cuanto a materiales, entonces tenemos dos. En secciones transversales tendríamos entonces solo una. El sistema de coordenadas pues del global del software, y pues conexiones no tenemos debido a que es un análisis multicuerpo, es decir, una parte de un solo cuerpo. Y en cuanto a la malla, entonces vamos a trabajar con los parámetros globales, con la diferencia que vamos a decirle que malle a 0,4, es decir, 400, pues un tamaño promedio de elemento de 400 milímetros. Aplicamos y entonces luego la generamos, esperando entonces a ver cómo la malla para proceder con las restricciones. Ahí entonces tenemos la malla y claramente pues ya ve que es funcional, está bien estructurada. Entonces vamos a trabajar directamente con esto y pasamos a la asignación de las condiciones de frontera. Para las restricciones entonces tenemos que todas entonces serían fixed debido a que son pues, que las estructuras, este tipo de estructura siempre se encuentra empotrado. Cogemos entonces el de vértice, aplicamos y entonces vemos que ya lo creo. Entonces sin embargo pues la vamos a duplicar, luego entonces seleccionamos el otro, aplicamos y entonces vemos que ya tenemos la 1, la 2 y así sucesivamente. Entonces duplicamos, seleccionamos entonces el otro vértice, solo uno de ellos, ahí está, y entonces finalmente duplicamos la última, vamos acá y seleccionamos, aplicamos y entonces ahí tenemos ya los cuatro vértices generados, el 1, el 2, el 3 y el 4, y con eso entonces ya serían las restricciones necesarias asignadas. Y ahora entonces procedemos a asignar la fuerza. Ahora para la fuerza entonces es necesario crear un nuevo sistema de coordenadas. Vamos acá, sistema coordenado, entonces le damos el área sobre la cual se va a aplicar, lo aplicamos y entonces vemos que ya creó un nuevo sistema. Primeramente entonces vamos a aplicarle la fuerza como una fuerza remota, en donde vamos a aplicar entonces esta área, aplicamos, cambiamos el sistema de coordenadas por el que acabamos de crear y entonces acá ya le damos pues las correspondientes indicaciones, donde en X va a ser menos 2 metros y entonces en Z sería 2,5 metros y en Y entonces sería 0 para que quede sobre toda la superficie. Luego entonces no la queremos por vector, sino por componente, es decir, la fuerza que sea por componente y que sea de menos 600 newton en y entonces podemos ver que ahí aplica directamente la fuerza, para entonces ya terminar con la asignación de las condiciones de frontera. Ahora para la solución entonces podemos asignar lo que queremos ver directamente, que sería entonces la deformación total, el esfuerzo de Von Mises. También podríamos ubicar directamente entonces los resultados para cada una de las columnas, que sería entonces el BIM Tool, donde tenemos entonces el esfuerzo directo, el mínimo, el máximo. También entonces podríamos ubicar
el máximo bending, y también podríamos mirar directamente lo que serían entonces las probetas, que podría ser entonces las reacciones de cada uno de los soportes que generamos, que sería entonces la reacción. Para ello entonces nos pide cuál de las cuatro reacciones que tenemos de cada uno de los empotramientos, entonces las queríamos ver, podemos ver del primero y crear entonces para ver el segundo y así entonces ver qué tipo de reacciones tenemos. Resolvemos y entonces posteriormente a que resuelva podemos también ubicar resultados por cada uno de los elementos que tenemos. Es decir, si queremos ver la deformación única y exclusivamente de la estructura, pues entonces también se podría realizar eh, dándole directamente entonces en la información e indicando qué sectores de los que queremos ver. Ahí podemos observar los diferentes resultados que tenemos entonces la deformación total. Y puedo observar que tenemos entonces no es simétrica la deformación debido pues entonces a que la carga que le dimos está más ubicada como hacia esta posición en lugar de hacia la otra. Podemos entonces ver la deformación, el esfuerzo de von Mises, también entonces como tal en cuanto al bending sería entonces el esfuerzo directo, el mínimo, el máximo y el máximo bending, que sería entonces este que también se puede eh, observar así como animado. Y también entonces tenemos las reacciones que mencioné anteriormente, que entonces también podemos evidenciar los datos que necesitemos en cada uno de los empotramientos que teníamos anteriormente. Como se puede observar entonces nomás acá la reacción más significativa entonces se da directamente en la 2 y finalmente entonces eso sería lo en cuanto a los resultados. También podemos eh, irnos directamente a la deformación y no darle en todos los cuerpos, sino entonces directamente ver la deformación solo de la estructura. Le damos clic derecho, seleccionar todo, aplicamos y entonces pues calculamos nuevamente este resultado y acá lo podemos observar que entonces veríamos simplemente la deformación de la estructura como tal y finalmente entonces la podemos animar para evidenciar las deformaciones y los cambios entonces en las geometrías que se dan debido a la carga.